Nuestro podcast de este mes de octubre va dedicado a la masacre de Tlatelolco, en México. El día 2 de octubre de 1968, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el ejército mexicano disparaba sobre una multitud de más de 8.000 estudiantes desarmados durante una manifestación. Fue la matanza de la plaza de Tlatelolco, uno de los acontecimientos más traumatizantes de la historia reciente de México, que se saldó con la muerte de 300 personas, un número indeterminado de heridos y 2.000 personas detenidas. Cada año se organiza una manifestación para no olvidar esta tragedia. 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, los primeros de la historia organizados en un país latinoamericano y los primeros transmitidos por satélite a todo el mundo, decenas de miles de estudiantes, inspirados por la Revolución cubana y los movimientos estudiantiles europeos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para exigir más libertad y democracia en México. En la década de los 50 se registró una serie de movimientos de la sociedad civil: campesinos, electricistas, ferrocarrileros, médicos. Unas protestas que fueron disueltas por policías y militares con brutalidad. En los 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades que hizo crecer el descontento en la juventud. La matanza de Tlatelolco se produjo tras el alzamiento estudiantil que enfrentaba a la universidad con el entonces gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, que buscó acallar el movimiento estudiantil a pocos días de iniciarse las Olimpiadas en Ciudad de México. Los estudiantes exigían menos represión y más democracia. Pedían la desaparición del cuerpo de los granaderos, la destitución del jefe de la Policía Metropolitana y la anulación del delito de disolución social y de ataques a las vías públicas, por lo cual varios estudiantes habían caído presos en julio y agosto en 1968. Los estudiantes gritaban: «No queremos Olimpiadas, queremos revolución». En la cronología de esta tragedia podemos destacar: 23 de julio de 1968 empiezan las manifestaciones de estudiantes de todo el país en contra de la represión autoritaria del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, representante del Partido Revolucionario Institucionalizado. Una riña entre los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y los del Politécnico desencadena la intervención del grupo antimotines, conocido como Cuerpo de los Granaderos, que golpean y persiguen a los estudiantes. 27 de julio, estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional organizan una marcha contra la violencia policial. Crean el Consejo Nacional de Huelga, CNH, y un movimiento al que se unen miembros del Partido Comunista, profesores, obreros y sindicatos. La protesta es reprimida por los granaderos. Se inicia el movimiento estudiantil y en pocas semanas crece rápidamente. 28 de agosto. El gobierno rechaza las demandas del CNH. 13 de septiembre. Marcha del Silencio organizada por el CNH, una manifestación de desobediencia civil y política por la paz en contra de las detenciones arbitrarias y la brutalidad policial. A lo largo del Paseo de la Reforma, 250.000 personas marchan en completo silencio con carteles y mascarillas para expresar su rechazo a los calificativos de provocadores y revoltosos. El ejército ocupa las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logra contener el movimiento agrupado en el CNH. 2 de octubre, nueva marcha pacífica de protesta en la Plaza de Tres Culturas de Tlatelolco. Los estudiantes detectan a sospechosos con pañuelo y guantes blancos entre la multitud. Cerca de las 6 de la tarde, un helicóptero dispara 3 bengalas y el ejército abre fuego durante 30 minutos, dejando cientos de muertos con el fin de detener el foco subversivo, según la versión oficial.
12 de octubre empiezan los Juegos Olímpicos, la prensa oculta la masacre al pueblo y la imagen que da la vuelta al mundo es la de Tommy Smith y John Carlos haciendo el saludo del poder negro en protesta por la segregación racial. Esta tragedia ha inspirado obras en la literatura y el cine. El libro, escrito por Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, recoge voces y testimonios de algunos de los protagonistas de la noche trágica, entre ellos el testimonio de la periodista italiana Oriana Fallaci, quien se encontraba en Tlatelolco aquel día. La serie, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Un extraño enemigo, disponible en Amazon Prime, revive el movimiento del 68 y plantea escenarios de lo que realmente sucedió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Según el gobierno, murieron 30 personas, pero se estima que murieron 300 personas. Hubo un número indeterminado de heridos y 2.000 personas fueron detenidas. El 2 de octubre se ha consolidado en México como una fecha para conmemorar y no olvidar las justicias cometidas por las autoridades y se organiza una marcha para recordar la memoria de los estudiantes asesinados.